Buenos días, primer año de secundaria, bienvenidos al taller de lectura. En esta primera lección del taller hay muchas cosas que reflexionar, ya que es el último tramo por empezar. Tenemos nosotros ahora una nueva temática en cuanto a los textos. Tenemos textos continuos, tenemos cuentos completos y vamos a ver un cuento interesante. Puede sonarte extraño algunas cosas, pero muy interesante. Por otro lado tenemos una pizarra distinta en la cual vamos a considerar una serie de información muy importante. Entonces, vamos a leer con detenimiento, vamos a ir pensando en los componentes del texto. El texto es El sueño del pongo de José María Arguedas. Desde el título, ¿no? ¿Quién es un pongo y qué sueña? Un sueño, bueno, es un estado onírico, inconsciente, donde están pasando irrealidades en la cabecita de la persona que sueña. Pero ¿quién es un pongo? ¿No? Vamos a ver ahora con detenimiento qué cosa es lo que quiere referir el texto. Así que yo leo una parte, tú vas leyendo otra y vamos a ir completando información en la pizarra. Un hombrecito se encaminó a la hacienda de su patrón. Como era siervo, iba a cumplir el turno de pongo, de sirviente en la gran residencia. Profesor, no sabía qué cosa era un pongo, pero al leer, dice, no, iba a cumplir el turno de pongo de sirviente. Un pongo es un sirviente, no un mayordomo, ¿no? En un gran lugar, ¿ok? Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable, sus ropas viejas. El gran señor, patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. ¿Eres gente u otra cosa?, contestó atemorizado, con los ojos helados, y se quedó de pie. A ver, dijo el patrón, por lo menos sabrá lavar ollas. Siquiera podrá manejar la escoba, con esas manos que parece que no saben nada. Llévate esa inmundicia, ordenó el patrón de la hacienda. Hasta ahí nos pueden venir muchas ideas, ¿no? Este patrón era malo, era cruel con el trato, juzgaba mucho por su exterior a la gente, ¿no? Y no dijo el texto si le respondió, ¿no? Si le respondió, si dijo algo así como, está mal, deténgase patrón, ¿no? Hoy día no me ofenda, ¿no? El texto simplemente dice que escuchó eso, ¿no? Arrodillándose el pongo, le besó las manos al patrón y todo agachado siguió al mandón hasta la cocina. Parece que el mandón es otro tipo de siervo como el más antiguo, ¿no? Entonces tenemos algunos personajes ya, luego los iremos anotando. El hombrecito tenía el cuerpo pequeño. Sus fuerzas eran, sin embargo, como las de un hombre común. Todo cuanto le ordenaban hacer, lo hacía bien. Pero vio un poco como de espanto en su rostro. Algunos siervos se reían de verlo así. Otros lo compadecían. Huérfano de huérfanos, hijo del viento de la luna, debe ser el frío de sus ojos. El corazón, purita tristeza, había dicho la mestiza cocinera viéndolo. El hombrecito no hablaba con nadie, trabajaba callado, comía en silencio. Todo cuanto le ordenaban cumplía. Sí, papacito, sí, mamacita, era cuanto solía decir. Quizá a causa de tener una cierta expresión de espanto y por su ropa tan haraposa, y acaso también porque quería hablar, el patrón sintió un especial desprecio por el hombrecito. Al anochecer, cuando los siervos se reunían para rezar el Ave María en el corredor de la casa hacienda, a esa hora el patrón martirizaba siempre al pongo delante de toda la servidumbre. Lo sacudía como un trozo de pellejo. Lo empujaba de la cabeza y lo obligaba a que se arrodillara. Y así, cuando ya estaba hincado, le daba golpes suaves en la cara. ¿Crees que eres perro? Ladra, le decía. El hombrecito no podía ladrar. Ponte en 4 patas, le ordenaba. El pongo le obedecía y daba unos pasos en 4 pies. Trota de costado como un perro, seguía ordenándole el hacendado. El hombrecito sabía correr imitando
a los perros pequeños de la puna. El patrón reía de muy buena gana. La risa le sacudía todo el cuerpo. «Regresa», le gritaba cuando el sirviente alcanzaba trotando el extremo del gran corredor. El pongo volvía corriendo de costadito. Llegaba fatigado. Algunos de sus semejantes, siervos, rezaban, mientras tanto el Ave María, despacio, como viento interior en el corazón. «Alza las orejas ahora, vizcacha, vizcacha eres», manda el señor al cansado hombrecito. «Siéntate en dos patas, empalma las manos», como si el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia modelante de alguna vizcacha. El pongo imitaba exactamente la figura de uno de esos animalitos cuando permanecen quietos como orando sobre las rocas, pero no podía alzar las orejas. Unas pausas aquí, ¿no? El patrón está teniendo un comportamiento humillante hacia su empleado, hacia su siervo, que es el pongo es un tipo de siervo, el cual no dice su nombre, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan de ese trato? ¿Está bien? ¿Ya no hay ese trato? ¿Sigue habiendo? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué ideas se les vienen al pensar en esos tratos? Muy bien, entonces sigamos avanzando, sigamos trabajando. Como si en el vientre de su madre se hubiera sufrido de influencia modelante de alguna vizcacha, el pongo imitaba exactamente la figura de uno de estos animalitos cuando permanecen quietos, como orando sobre las rocas, pero no podía alzar las orejas. Golpeándolo con la bota, sin patearlo fuerte, el patrón derribaba al hombrecito sobre el piso de ladrillo del corredor. «Recemos el Padre Nuestro», decía luego el patrón a sus indios que esperaban en fila. El pongo se levantaba a pocos y no podía rezar porque no estaba en el lugar que le correspondía, ni ese lugar correspondía a nadie. En el oscurecer, los siervos bajaban del corredor al patio y se dirigían al caserío de la hacienda. «Vete, pancita», solía ordenar después el patrón al pongo. Y así, todos los días, el patrón hacía revolcarse a su nuevo pongo delante de la servidumbre, lo obligaba a reírse, a fingir llanto, lo entregó a la mofa de sus iguales, los colonos. Pero una tarde, a la hora del Ave María, cuando el corredor estaba colmado de toda la gente de la hacienda, cuando el patrón empezó a mirar al pongo con sus densos ojos, ese hombrecito habló muy claramente. Su rostro seguía un poco espantado. «Gran señor, dame tu licencia, padrecito mío. Quiero hablarte», dijo. El patrón no oyó lo que oía. «¿Qué? ¿Tú eres quien ha hablado u otro?», preguntó. «Tu licencia, padrecito, para hablarte. Es a ti a quien quiero hablarte», repitió el pongo. «Habla, si puedes», contestó el hacendado. «Padre mío, señor mío, corazón mío», empezó a hablar el hombrecito. «Soñé anoche que habíamos muerto los dos juntos. Juntos habíamos muerto». Ese es un recurso literario, ¿no? Miren, lo dice y lo repite alterando el orden. ¿Recuerdan la alteración del orden? ¿Era qué cosa? Hipérbato, ¿no? Miren, soñé anoche que habíamos muerto. Los dos juntos habíamos muerto. Muy bien, seguimos. Dice, a ver si me perdió la hoja, ya. «Conmigo, tú, cuenta todo, indio», le dijo el gran patrón. «Como éramos hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos, los dos juntos, desnudos ante nuestro gran padre San Francisco». San Francisco es un santo católico, ¿no? Me parece que fue el primero que hizo el nacimiento, esta costumbre de poner animales y recordar el nacimiento de Jesús, ¿no? Y después habla, ordenó el patrón, entre enojado e inquieto por la curiosidad. «Viéndonos muertos, desnudos, juntos, nuestro gran padre San Francisco nos examinó con sus orejas que alcanzaban y miden no sabemos hasta qué distancia. A ti y a mí nos examinaba, pensando, creo, el corazón de cada uno. Examinaba, pensando, creo, el corazón de cada uno,
y lo que éramos y lo que somos. Como un hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, Padre mío. Y tú, no puedo saber cómo estuve, gran Señor. Yo no puedo saber lo que valgo. Bueno, sigue contando. Entonces, después nuestro Padre dijo con su boca, de todos los ángeles, el más hermoso que venga. A ese incomparable que lo acompañe otro ángel pequeño, que sea también el más hermoso. Que el ángel pequeño traiga una copa de oro, y la copa de oro llena de miel, de chancaca, muy transparente. Y entonces preguntó el patrón, los indios servían, oían al pongo con atención, 50 pero temerosos. Dueño mío, apenas nuestro gran padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel brillando, alto como el sol. Vino hasta llegar delante de nuestro padre caminando despacio. Detrás del ángel mayor marchaba otro pequeño, bello, de luz suave, como el resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro. Y entonces repitió el patrón, el ángel mayor, cubre a este caballero con la miel que está en la copa de oro, que tus manos sean como plumas cuando pasen sobre su cuerpo del hombre. Diciendo, ordenó nuestro gran padre, y así el ángel excelso, levantando la miel con sus manos, enlució tu cuerpecito todo, desde la cabeza hasta las uñas de tus pies, y te erguiste solo en el resplandor del cielo. La luz de tu cuerpo sobresalía como si estuviera hecha de oro transparente. O sea, estaba el patrón rico, llegó el ángel hermoso y le echó la miel en el cuerpo y esta miel lo hacía resplandecer, ¿no? Así tenía que ser, dijo el patrón. Y luego preguntó, ¿y a ti? Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro gran padre San Francisco volvió a ordenar que de todos los ángeles del cielo venga el de menos valer, el más ordinario, que él traiga en un tarro de gasolina excremento humano. Y entonces un ángel que ya no valía, viejo, de patas escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su sitio, llegó ante nuestro gran padre. Llegó bien cansado, con las alas chorreadas, trayendo en las manos un tarro grande. Oye, viejo, ordenó nuestro gran padre a ese pobre ángel, embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído. Todo el cuerpo, de cualquier manera. Cúbrelo como puedas. Rápido. Entonces, con sus alas nudosas, el ángel viejo, sacando el excremento de la lata, me cubrió desigual el cuerpo, así como se echa barro en la pared de una casa ordinaria y sin cuidado, y aparecía avergonzado en la luz del cielo, apestando. Es una imagen fea, ¿no? Guau, profe, qué cochino este ángel, o qué cochino este escritor. Pero vamos a seguir leyendo. Y asimismo tenía que ser, afirmó el patrón. Continúa, o todo concluye allí. No, padrecito mío, señor mío, cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos juntos los dos ante nuestro gran padre, San Francisco, él volvió a mirarnos también nuevamente, ya a ti, ya a mí, largo rato, con sus ojos que colmaban el cielo. No sé hasta qué honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día, el olvido con la memoria. Y luego dijo, todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes ya está hecho. Ahora lámanse el uno con el otro, despacio, por mucho tiempo. El viejo ángel rejuveneció a esa misma hora. Sus alas recuperaron su color negro y su gran fuerza, y nuestro Padre le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera. Muchos temas y puntos que analizar, pero vamos a ir completando las partes importantes, ¿sí? A ver, personajes. En los principales tenemos a el patrón, que no dice su nombre, ¿no? Y está el pongo, ¿no? Están secundarios, está como secundario podría estar, por ejemplo, San Francisco,
voy a poner como una sigla, y el primer ángel, que es el ángel viejo, el segundo ángel, ¿no? Que es el ángel pequeño, ¿no? Muy bien. Mencionados, se mencionan, pero no intervienen otros siervos, ¿cierto? Otros siervos, ya, ahí tenemos. ¿Qué más? En cuanto al tiempo, ¿hay un tiempo histórico? Sí, ¿no? Patrones, hacendados, posiblemente, ¿no? Ya están los españoles, posiblemente sea el siglo XVIII, 1700, posiblemente. ¿Y cuál sería el tiempo literario? Es como que todo pasa durante unos días, ¿no? Durante unos días acontece todo esto. El Pongo llega, se queda y luego comienza la historia. Muy bien. ¿Cuál sería aquí el tema de la historia? El tema podría ser, pueden haber muchos temas, bueno, unos 3 por lo menos. Un tema podría ser la humillación. Otro tema podría ser el poder, ¿no? ¿El poder de quién? Del patrón sobre sus siervos, ¿no? ¿Quién es el autor? El autor, como dice ahí, es José María Arguedas. J.M. Arguedas. ¿Cuál es el mensaje? Lo dejamos para el final eso. ¿Cómo inicia? Inicia que el Pongo llega, ¿no? El Pongo llega a la hacienda, ¿cierto? Y no lo voy a escribir, pero como tú ya sabes, porque es un micro resumen, el Pongo llega a la hacienda y el patrón desde que lo ve se burla, ¿no? ¿Cuál es el nudo? ¿No? El patrón maltrata, ¿no? Maltrata reiterativamente, ¿no? Al Pongo. Reiterativamente. ¿No? ¿Y cuál es el final? ¿Cuál es el nudo? El nudo sería el relato del sueño, ¿no? El sueño, ¿no? Cuando empieza a contar sobre este sueño, sobre cómo se produce. Ya. Pero aquí viene una de las cosas más sabrosas, ¿no? ¿Cuál será el mensaje, campeones? En este punto, ¿cuál es el mensaje de esta historia? Pueden haber varias interpretaciones, pero ¿cómo yo puedo más o menos acercarme al mensaje conociendo al autor? El autor es limeño, peruano, pero se crió con personas de la sierra. Él decía que se sentía encajando más con los siervos de la cocina y todo, ¿no? Siempre Arguedas va a defender al indio. Entonces, yo puedo creer, suponer que aquí Arguedas está diciendo de que el patrón, que es un abusivo, en algún momento, ese esplendor con el que demuestra su poder y avergüenza y daña a otras personas, tiene mucho que ver o va a ser cambiado, ¿no? Y va a ser avergonzado porque Dios va a traer la justicia, ¿no? O sea, Dios en algún momento, o la vida, o las circunstancias van a permitir que esta persona que humilla, ¿no? Porque esta vez él estaba humillando al patrón, el patrón al Pongo, va a pasar otro momento en el cual va a ser él el humillado, va a ser él el golpeado, él el castigado, de alguna forma u otra. Eso es lo que propone de alguna manera aquí Arguedas, ¿no? ¿No? Y cuando pase eso de que el que es fuerte y abusivo sea castigado y cuando es el débil y vapuleado, pegado, sea enaltecido, va a haber un milagro, va a haber un cambio. ¿Qué pasa con el ángel viejo y todo? Recuperó las fuerzas, ¿no? Entonces, algún día va a llegar la justicia y va a hacer de que el abusivo se detenga y que el abusivo, que se cree el grande, sea finalmente puesto en su sitio, avergonzado, castigado, y ese abusado pase a un lugar donde comience a estar bien, ¿no? Una historia interesante, profunda. ¿Por qué? Porque se escribe recordando que España nos gobernó
Y no con rencor, y no, pero recordando que fue una realidad, que fuimos colonia española y hubieron muchos sistemas de abusivos, ¿no? Entonces, nos propone ese mensaje José María Arguedas. No hay quiz, campeones. No hay ese examen de rapidez. Sí hay preguntas que yo te invito a que tú las puedas revisar con atención y que puedas tú responderles y enviar la tarea. Nos estamos encontrando definitivamente la próxima semana. Cuídate muchísimo, un abrazo gigante y unas geniales energías para que puedas iniciar este último periodo con todo el punche del mundo. Hasta pronto, chicos. Chao.